Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy iniciamos con una nueva carta del apóstol Pablo a los de Filipo. Epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Hoy meditaremos en el capítulo 1 de Filipenses. Debemos recordar algo importante. Nosotros estamos frente a una carta muy parecida a la que el apóstol Pablo también le escribe a Filemón. Esta es una carta muy personal e íntima del apóstol. En esta carta no existen exposiciones doctrinales sistemáticas, ni tampoco existe un orden que se parezca al de las cartas anteriores. Por el contrario, aquí se presenta una extensión paternal del corazón del apóstol Pablo frente a su gran comunidad que él amaba. El apóstol Pablo, amigos, aquí está abriendo su corazón. Él vierte espontáneamente su corazón a los de Filipo. Y en esto radica su principal interés. Un hombre que, apresado por tan largo tiempo, bajo humillaciones, ¿verdad?, de un proceso, dentro de una cárcel, frente a todo esto, él tiene ánimos para comunicar alegría a los demás. Es un hombre superior. Apreciados amigos, como apóstol, el apóstol Pablo es además un hombre que no se preocupa necesariamente por su situación personal, sino que por el contrario, él se preocupa por la causa del Evangelio. Vamos rápidamente al texto bíblico. Filipenses, el capítulo 1. Mira, vamos a meditar en los versículos 3 en adelante. El texto bíblico dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido, dice el versículo 6 de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apreciados amigos, la carta a los filipenses también es conocida como la epístola del gozo, ¿correcto? Todo el tema de la epístola, cuando el apóstol la presenta, si tú te fijas, él la presenta como yo me gozo, gócense, vosotros también gócense. Además, aparte de esto, debemos recordar algo importante, amigos. En el versículo 4 que leímos, encontramos el gozo de la oración cristiana. El gozo de presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios. Y esto es lo que realmente el apóstol Pablo estaba realizando. Existe el gozo que se predica a Jesucristo. En el versículo 18 tú puedes percibir todo ello. También existe el gozo de la fe. Si el Evangelio no nos hace felices, apreciados amigos, nada nos hará felices ni completos. Esto tú puedes leerlo en el versículo 25. También existe el gozo de ver que los cristianos están en íntima comunión. Amigos, existe un gozo también de sufrir por Cristo. Existe el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. El versículo 28 del capítulo 2, que mañana abordaremos, habla un poco acerca de ello. Pero yo quiero avanzar un poco más. Y el apóstol Pablo, en el versículo 6, él presenta parte de este sacrificio cristiano. El apóstol Pablo dice que tiene confianza en que Dios, aquel que ha empezado una buena obra en los filipenses, la llevará también a feliz término para que estén preparados para el día de Jesucristo. Debes recordar algo, apreciado amigo, apreciada amiga. Aquel Jesús que inició aquella obra en ti, Él también la terminará. Hay aquí todo un cuadro en griego que no es posible reproducir en una traducción. El detalle está en que las palabras que utiliza el apóstol Pablo, por ejemplo, para empezar, es la palabra enargestai. Y para completar, él utiliza la palabra griega epitelein. Estos son unos términos técnicos que se usaban para el comienzo y el final de un sacrificio. Amigos, había un ritual de iniciación en relación con un sacrificio griego. Se encendía una tea en el fuego del altar y se metía en un cubo de agua para limpiar con una llama que ellos denominaban sagrada.
Y con esta agua ellos rociaban a la víctima y a las personas que le ofrecían para dejarlos, ellos decían, purificados o también santificados. Esto es parte de lo que el apóstol Pablo les estaba presentando. Después de este ritual, seguía lo que se llamaba la eufemía, que era como guardar silencio, pero ellos decían, guardemos este silencio de manera santa, de manera sagrada, en el que se suponía que el adorador ofrecía sus oraciones a diversos dioses o al Dios. Por último, se traía un cubo de cebada, algunos de cuyos granos se echaban sobre la víctima y por el suelo alrededor. Amigos, estas acciones eran el principio del sacrificio y el término técnico para realizarlo era aquel verbo que el apóstol Pablo está utilizando, energestai, el verbo que significaba completar todo el ritual del sacrificio. Y este término es el que también el apóstol Pablo utiliza para la expresión completar. Apreciados amigos, aquel Dios que inició aquella obra en ti será fiel en terminarla. Toda la frase del apóstol Pablo se mueve dentro de este contexto del sacrificio. Pablo contempla la vida del cristiano como un sacrificio dispuesto para ser ofrecido a Jesucristo. Tú recuerdas lo que él menciona en Romanos 12:1, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo utiliza la misma figura cuando él exhorta a los romanos a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes? Cuando Cristo vuelva, será como cuando llegue un rey. Y cuando tu rey venga, tú tendrás que estar preparado para recibirle. El único don que Jesucristo desea que le presentemos es el de nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra vida. Que las personas puedan ver el carácter de Cristo a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Solo la gracia de Dios puede capacitarnos para lograr aquello. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él continúe inundando nuestra vida con su gracia, que Él pueda terminar aquella obra que empezó en ti y en mí? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, alabado y glorificado es tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú iniciaste una obra en nosotros, y gracias porque tú serás fiel en terminarla, tal como lo expresa el apóstol Pablo en los de Filipo. Termina aquella obra en nosotros. Ayúdanos que cada día podamos depender de ti. Queremos, Señor, ofrecernos como sacrificios vivos. ¿Qué trata de decir esto? Por favor, ayúdanos a poder rendir nuestra voluntad humana a tu voluntad divina. No solamente conocer tu voluntad, sino querer hacer tu voluntad, amar hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, reflejar tu carácter en todo lo que hagamos. Bendice a cada familia que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.